Bien, jóvenes, vamos a seguir continuando. Espero que en la clase anterior hayan entendido lo que es ecuaciones diferenciales no homogéneas y vamos a continuar resolviendo ecuaciones diferenciales no homogéneas. En este caso vamos a hacer o resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas, pero con funciones lineales. ¿Qué significa eso? Funciones lineales son rectas. Cada función representa una recta. Aquí tenemos nosotros todo este paréntesis que tiene a sub 1x más b sub 1y más una constante c sub 1 por su diferencial de x. Aquí tenemos otra función lineal a sub 2x más b sub 2y más c sub 2, una constante c sub 2 por el diferencial de y. Aquí tenemos dos funciones, de tal manera que a partir de estas funciones nosotros conocemos, y recordando nuestra ecuación que estamos resolviendo, son las funciones m, que depende de x, y una constante. N, que depende también de x, y una constante. Si nosotros agarramos estas dos funciones y aplicamos Euler, ¿qué dice Euler? Una función cualquiera puede verificar que es función homogénea y además determinar qué grado tiene esa función en ambas funciones. Pero sabemos que estas funciones, fíjense, estas dos funciones, m y n, que dependen de x y y, son funciones lineales. Su nombre lo dice aquí. ¿Por qué son funciones lineales? ¿Por qué son funciones lineales? A ver, simplemente son funciones lineales porque los exponentes de las variables son 1 en ambos. Y si las variables de una ecuación tienen exponente 1, se llaman funciones de primer grado. Funciones de primer grado que representan recta. Este representa una recta, este representa otra recta. Funciones de primer grado, funciones lineales. Pero estas funciones lineales, debido a esta constante en ambas funciones, no cumple la ecuación de Euler. No satisface la ecuación de Euler. ¿Debido a quién? Debido a estas constantes. Entonces, por eso se llama ecuación diferencial no homogénea con funciones lineales o rectas. Estas funciones representan rectas. Ya les he explicado por qué representan rectas. Porque sus variables son de primer grado. Bien. Pero podemos resolver, al resolver esta ecuación diferencial no homogénea donde tiene funciones lineales que representan rectas, chicos, lo único que se hace para resolver esta ecuación diferencial no homogénea con funciones donde las dos funciones m y n, las dos funciones tienen que ser lineales. Se presentan dos casos para resolver esta ecuación diferencial. ¿Cuáles son esos casos? Primer caso. La recta L1. Le voy a llamar a esta primera función M. A1x más B1y más C1 igual a 0. Es una recta y lo estoy llamando como L1, L sub 1. Y a la otra función le estoy llamando L2. A sub 2x más B sub 2y más una constante igual a 0.
¿Cómo puedo saber si estas rectas son paralelas? Si estas rectas son paralelas, ¿cómo puedo saber? Hay varias maneras, chicos. Para ver si las rectas son paralelas, en este caso L1 y L2 son paralelas, hay varias formas de analizar, varias maneras de saber si son paralelas. ¿Cómo se sabe eso? Simplemente no interesan las constantes. Pueden tener diferentes valores estas constantes, pero sí interesa para que estas dos rectas sean paralelas los coeficientes de x y de y para las dos funciones, los coeficientes de x y y, los coeficientes de la variable x, el coeficiente de la variable y, el coeficiente de la variable x, de la variable y, de las dos funciones. Si son igualitos, las rectas son paralelas. Me explico otra vez. ¿Cómo puedo saber que estas rectas son paralelas? Simplemente si los coeficientes de la variable x de las dos funciones lineales, el coeficiente de la variable y de las dos funciones lineales son igualitos, las rectas son paralelas. Y no interesa las constantes, cualquier valor asuman. Solamente para que las rectas sean paralelas, los coeficientes de A1, A2 deben ser iguales. B1 y B2, si son iguales, las rectas son paralelas. ¿Qué significa eso cuando tenemos rectas paralelas? Si tú puedo, voy a ir remarcando, chicos. Si la recta L1 es paralela, ¿sí? Perdón. L1 y L2. Si son paralelas, tienen infinitas soluciones. Tienen infinitas soluciones. ¿Para qué valores infinitas? Para la variable x y para la variable y. En otras palabras, chicos, no se puede resolver el sistema de ecuaciones, pero tiene infinitas soluciones si las rectas son paralelas. Bien, este es el primer caso. Si las rectas son paralelas, entonces, ¿cómo se resuelve? Si estas rectas son paralelas, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial no homogénea donde sus funciones son lineales? ¿Cómo empezamos a resolver? Para eso se hace un cambio de variable. ¿A quién? ¿A la recta 1 o a la recta 2? A cualquiera, solo a uno. En este caso estoy tomando la recta L1. O pueden, si quieren, tomar esto. No interesa. No interesa. Pueden tomar uno de los dos. De tal manera que derivamos todo esto. La derivada de z, A1 constante, derivada de x, más B1 constante, derivada de y, C1, derivada de una constante 0. No se escribe. Una vez derivado, chicos, tengo dos opciones. O despejo el diferencial de x o el despejo el diferencial de y. Aquí dice o. Lo voy a cambiar con o. Significa que uno de ellos. ¿Sí? En este caso estoy despejando de x. De aquí. Se queda, pasa a restar, pasa a dividir. Despejamos uno de ellos.
Nada más. Una vez hecho este cambio de variable, derivado y despejado, lo único que se hace es sustituir. ¿Qué cosa se sustituye? Se reemplaza z. ¿Qué es z? Aquí está. En la ecuación diferencial no homogénea. O en la ecuación 1. Aplicamos álgebra. Una vez sustituido z y el diferencial de x en esta ecuación, hacemos álgebra hasta separar variables. Una vez separadas las variables, procedemos a las integrales. Una vez integrado, tenemos la solución. Ese es el primer caso, chicos. El primer caso es cuando las funciones lineales que están en nuestra ecuación diferencial son rectas paralelas. El segundo caso es cuando las rectas, estas funciones, son rectas que se cortan mutuamente, se cortan, no se cruzan, porque si se cruzan siguen siendo paralelas. Dice, el segundo caso, L1 se corta con L2. ¿Eso qué significa? Si no, voy a ver todavía si tengo espacio. Voy a ver todavía si tengo espacio. Aquí. ¿Qué significa cuando la recta L1 se corta con la recta L2? Esto. Mi pulso está temblando o estoy de miedo, no sé. La recta L1, L2. Se cortan. Y cuando se cortan, hay un punto de intersección. Un solo punto de intersección. Hay que calcular este punto de intersección. Al encontrar el punto de intersección, vamos a encontrar este punto. Y lo vamos a llamar. ¿Cómo encontramos ese punto de intersección? Retomamos. Si las rectas se cortan mutuamente uno con otro, entonces hay que tener las ecuaciones de la recta L1, L2 y hay que resolver el sistema. Resolviendo el sistema, encontramos ese punto de intersección. Pero aquí quiero aclarar. ¿Cuándo yo puedo saber que estas rectas se cortan? En un punto. Cuando la variable x, su coeficiente a sub 1 es diferente de la variable x y el coeficiente a sub 2 son diferentes. Lo mismo. Si esto y esto son diferentes, las rectas se cortan mutuamente y tienen un punto de intersección. Que ese punto de intersección lo estoy llamando HK. ¿Pero qué es? Al resolver el sistema, ¿qué estamos encontrando? El valor de X y el valor de Y. Sabemos resolver el sistema de ecuaciones por cualquier método. Determinantes, fórmulas, factorización, sustitución, sumas y restas, eliminan. Existen N métodos. Método gráfico. Bien, ¿y qué se hace cuando ya tengo, en este segundo caso, si tengo que la recta L1 se corta con la recta L2? Hacemos un cambio de variable. ¿Cómo? A las variables x y. A las variables x y de nuestra ecuación hay que hacer un cambio de variable. ¿Cómo? A x. Asumimos este valor de h.
para x, h. Y le sumamos una nueva variable desconocida. En este caso lo estoy sumando t. Para y, asumimos el valor de k del punto de intersección de las dos rectas que se cortan. Y le sumamos otra variable desconocida, y que en este caso lo estoy llamando 1. Derivamos x derivado de una constante. Al resolver el sistema, este valor es constante, pueden ser positivos, negativos, fracciones, enteros, qué sé yo. Derivado de una constante, 0. Derivado de la nueva variable. Lo mismo para y. Derivamos y, derivado de una constante, porque esto es constante. Puede ser positivo o negativo, igual. Derivado de una constante, 0. Derivada de nueva variable que le hemos llamado u. Luego de hacer este cambio de variable, encontrar sus derivadas, hay que sustituir, hay que reemplazar, dice. Debemos reemplazar, ¿qué cosas? X, y, de x y de y, es decir, los 4. Esta ecuación, esta ecuación, esta ecuación, esta ecuación. ¿En dónde? En 1. ¿Qué es 1? La ecuación diferencial no homogénea que tiene funciones lineales. Entonces, aplicamos después de reemplazar, aplicamos álgebra. Y cuando habla de álgebra, chicos, ¿a qué se refiere? Se refiere a que podemos simplificar, podemos reducir términos semejantes, ¿no es cierto? A eso, hasta la ecuación se convierte en una ecuación diferencial homogénea. En este segundo caso, haciendo este cambio de variable, y este cambio de variable para estas 4 ecuaciones, la ecuación haciendo álgebra se convierte en ecuación diferencial homogénea, automáticamente. Se transforma en una ecuación diferencial homogénea. La ecuación diferencial no homogénea se transforma en una ecuación diferencial homogénea. Para este segundo caso, donde las funciones lineales que representan rectas tienen un punto de intersección, eso significa que las rectas se cortan mutuamente en un solo punto. Y al resolver el sistema de ecuaciones de las dos funciones lineales, encontramos ese punto de intersección. Bien, chicos, el tiempo ya no me va a dar para resolver un ejemplo. Lo que les pediría es que se los voy a resolver para la próxima clase. Y si voy a resolver, me va a tomar otros 20 o 30 minutos y no van a alcanzar para sus metas. Entonces, por favor, la parte de aplicación de este ejemplo lo voy a hacer en la próxima clase. Espero que hayan entendido y que les sirva para resolver los ejercicios. Gracias y buenos días.